Una doble orden en tu casa. Dice la Biblia en 2 de Samuel 6, versículo 16, que ocurrió que al entrar el arca del Señor en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor. Sintió por él un profundo desprecio. Quiero contarles esta historia que tiene un trasfondo pero muy fuerte en el ámbito espiritual para aquellas personas que no han entendido que el principio de Dios en un hogar es la unión en Cristo Jesús. La misma palabra de Dios dice que un hogar dividido jamás prosperaría. Y en ese entonces, el arca de la alianza estaba en tránsito desde la casa de Obed-Edom al monte Sión. La migración previa fue interrumpida por la muerte de Usa. David estaba cambiando el lugar desde el monte de Gabaón, era la ubicación oficial del tabernáculo de Moisés. Él lo estaba mudando al monte Sión. Y esta migración anunciaba que el tabernáculo de Moisés estaba convirtiéndose en algo obsoleto. Y esto fue un nuevo mover y significó ya una fatalidad, porque eso quedó registrado para toda la vida en la existencia del pueblo de Israel. David celebró con una danza y con un sacrificio, nada religioso, nada ortodoxo, por llamarlos en un término actual. La nación fue movida para ver algunas razones. La primera, el arca de la alianza en ese momento era la mayor posesión de Israel. Estaba en un mover, la cual estaba escondida en el lugar más santo. Entonces se convirtió en algo visible durante esa transición. Número 2, Usa murió antes de que alguien pudiera morir en esta celebración. Número 3, esta fue la visión de su héroe, el rey David. Se anunciaba lo obsoleto del tabernáculo de Moisés. Esto era más grande que la muerte de Goliat. Era la muerte de la mentalidad del monte Gabaón. Y por años la nación subía al monte Gabaón a adorar. Este cambio anunciaba la superioridad del arca a la montaña. La siguiente pregunta en este tiempo se la hago a usted. ¿Iría usted todavía al monte Gabaón después de esto? Ahora que la posición del arca fue cambiada. Y acá empieza el trasfondo del mensaje que quiero transmitirte en esta noche. Dice, pero Mical se quedó en casa. Ella escogió ser una espectadora en vez de ser una participante, porque mientras veía a David danzando delante del arca, la presencia del Señor, ella lo despreció en su corazón en vez de acompañar a su esposo. Mis hermanos, brevemente, la historia nos cuenta que Mical fue comprada con sangre. El precio que le había puesto su padre Saúl eran 200 prepucios de los filisteos. Y probablemente fue testigo ella de la victoria de David sobre Goliat. Ella también experimentó el amor de David y fue dada o restaurada a David después de un periodo de ser la esposa de otro hombre. Porque esta mujer, la esposa de David, escogió ser una espectadora
y una mujer en constante crítica. Y estas tres partes de las Escrituras nos dan una idea. Quiero leerles 2 Samuel 6:16. Dice: sucedió que al entrar el arca del Señor en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. A continuación, 2 Samuel 6:20. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. Ella dijo esta frase: «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales». Y luego quiero leerle 2 Samuel 6:23. Dice: y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Mis hermanos, ella, Mical, es referida en la Biblia como la hija de Saúl. La Biblia no la menciona como la esposa de David. Y quiero nombrarles algunas características de lo que hace este espíritu de Mical, aún en este tiempo, en algunos o en muchos de nuestros hogares, en muchas congregaciones, en muchas ciudades y aún en muchas naciones, donde las personas que rigen y que padecen están sometidos bajo este espíritu demoníaco, ni siquiera se dan cuenta que ya han hecho una forma de vida de su caminar y por lo tanto lo consideran como algo normal, algo que tal vez sus palabras podrían consolar ese penoso pasar de decir: es lo que me toca vivir, es lo que me queda de soportar, o sencillamente no tengo otra opción. Pero la primera característica de este espíritu es que pierden la acción. Mis hermanos, Mical escogió ser una espectadora. Y en esta noche muchas personas se estarán preguntando de dónde o por qué habla de esta manera el hermano que está enviando este mensaje. Esto está en la Biblia. Dice: escoger ser un espectador o una espectadora es lo que hizo Mical. Dice: Mical, hija de Saúl, ¿qué hizo? Se asomó a la ventana. Mis hermanos, esta es una manera de pensar, donde está esta persona ausente en los más importantes eventos y en los momentos de mayor pasión en una relación íntima con Dios. Y tal vez ni siquiera quieren someterse a un líder porque creen que son mejores que todos. Y la segunda característica es algo que también está en la Biblia. Quiero que me sigan en 2 Samuel 6:23. Ella era estéril. Esta siguiente característica es la infertilidad. Los espectadores, mis hermanos, no pueden producir. Y dice 2 Samuel 6:23, y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Yo quiero que usted, en su hogar, en su barrio, en su congregación, en su ciudad, en su nación, donde le toque caminar portando el evangelio del poder de Dios, que es un evangelio de un nuevo mover, de no ser espectadores, sino ser personas valientes, que en vez de confrontar con lo que el mundo nos confronta, a veces debemos doblar rodillas, cerrar la boca, seguir creyendo, porque este espíritu lo que hace es que no produzcan frutos en el reino de Dios. Y la tercera, la siguiente característica es que tienen siempre una crítica carnal. 2 Samuel 6:19 al 20 nos dice: y cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Versículo 20. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas
de sus oficiales. Mis hermanos, ella vino cuando la multitud ya se había marchado. Ella se encontró con David, con el hombre de Dios, cuando éste estaba en su hora más débil, después de haber ministrado, cuando él estaba solo e indefenso, y cuando la virtud, la unción, el poder de Dios se había apagado por un instante por lo que él había hecho. Ella no espera que el hombre de Dios descanse. Ella insensiblemente espera el momento que él entra a la casa. Entonces lo ataca con comentarios sarcásticos y falsas acusaciones basadas en percepciones carnales. La cuarta característica, este espíritu odia la alabanza y la adoración. Sus críticas traicionan sus sentimientos por Dios. Ella odia expresar adoración y alabanza. Ella no ve a David danzando delante de Dios en adoración y en alabanza, porque su corazón, empapada por su propia percepción, entonces ella ve de esta manera a David. Ella cree que él está tratando de seducir a las mujeres de Israel. La quinta característica es que es antagonista. Sus problemas eran de raíces profundas en el interior. Dice la Biblia, sintió por él un profundo desprecio. La Biblia menciona de dónde salen todas nuestras obras, de dónde salen los malos pensamientos del corazón. Pero ella dormía con David, experimentaba el amor y probablemente la ternura de David, pero despreciaba a David en su corazón. Esta persona es una tipología que tiene tal vez comunión con una congregación, con una relación, pero en el fondo lo desprecia, porque este mover demanda tener una pasión interminable por Dios. Esta persona puede intimar con alguien en la unción de Dios, pero nunca lo hace con Dios. La sexta característica es que ella está conectada todavía, escuche esto con mucha atención, está conectada al orden de Saúl. Se le refiere como la hija de Saúl, pero ¿por qué la Biblia la menciona de esta manera? Porque ella dormía con David, pero todavía estaba conectada a Saúl. Ella fue comprada por precio, pero fallaba en desconectarse de su padre Saúl. Su transición era incompleta. Ella amaba mucho a David y amó más cuando David venció a Goliat con el poder de Dios. Entonces ella ama la libertad, pero odia la consagración. Ella ama cuando el diablo es vencido, pero odia cuando la carne es traída bajo disciplina. Exteriormente ella es la esposa de David, pero interiormente ella es la hija de Saúl. Mical representa, mis hermanos, a todo creyente que no puede hacer la transición completa, que no tiene la capacidad de una nueva unción, de someterse a lo que Dios está demandando de estas personas en este tiempo, porque todo esto es a causa de que todavía tiene una conexión interna con lo viejo, con el viejo hombre. Ella tiene problemas en su corazón, porque dice la Biblia, ella desprecia a David en su corazón. Quiero terminar leyéndoles Proverbios 4:23. Dice la Biblia, por encima de todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Mis hermanos, Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Esta es la segunda razón de no dar frutos. La primera es tener una mentalidad solamente de ser un espectador. Su corazón no había sido vencido por la transición que Dios quería hacer. Mis hermanos, Mical cargaba con la configuración genética de Saúl. Esto a mí me da a entender que hay algo en la Biblia llamado iniquidad, que nosotros debemos identificar, debemos escudriñar con el Espíritu Santo, el cual nos conduce a toda verdad, y empezar a desarraigar y cortar
esa configuración genética de pecado que aún tenemos en nosotros. Mis hermanos, quiero revelarles esta gran verdad. Saúl también fue un gran espectador. Él vio cuando David mató a Goliat. Es más, él vio antes cómo Goliat amenazaba a su nación. Mis hermanos, Saúl quería el arca para la victoria, no para adorarlo, porque Saúl era un hombre egoísta. Saúl representa un orden que no tiene pasión, que no busca íntimamente a Dios. Y estos genes fueron heredados por su hija Mical. Ella no era una nueva criatura, sino era una versión femenina de Saúl. Dios no quería que ese orden aumentara, por eso derramó sobre ella esterilidad. Usa murió por tocar el arca. Mical fue golpeada con infertilidad porque ella no estaba cerca del arca. Y sucedieron dos casualidades, pero ambas están relacionadas con el arca. Usa fue una casualidad pública. Mical, por otro lado, fue una casualidad secreta. Usa tocó el arca con sus manos, que en ese momento eran manos impuras, porque ese no era su llamado, y entonces murió. Y Mical tocó el arca con un corazón impuro. Usa fue una casualidad afuera, Mical fue una casualidad dentro de la casa. Quiero terminar diciéndoles lo que dice 2 de Samuel 3:1. Dice: la guerra entre las familias de Saúl y de David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando. Mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que en esta noche la palabra de Dios pueda tocar tu corazón y poder hacer lo que David hizo y declaró en ese tiempo. 2 de Samuel 6:22 dice: y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Una tremenda lección de la gente que nos juzga, a la gente que nos cuestiona, todo que lo razona sin el poder de Dios. Dios puede tornar esa situación adversa en algo a tu favor si tan solo te humillares completamente delante de la presencia de Dios, con un corazón verdaderamente humillado, rendido en adoración y en alabanza hacia Él. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Que la gloria y el poder de Dios en este momento pueda tocar tu corazón y tú puedas discernir que Dios te ha llamado para grandes cosas, para que puedas realizar proezas en su nombre y declarar que Cristo Jesús es el Salvador, es el único que te ha redimido de tus pecados y el único que puede otorgarte la paz que te hace falta, esa paz que no la puedes comprar, esa paz que nadie te pudo dejar en una cuenta bancaria como herencia, sino solamente el Dios de la gloria. Te bendigo y muchas gracias. Hasta siempre.